La puerta del dormitorio estaba ligeramente entreabierta cuando pasé por el pasillo, camino a la cocina. Era tarde, casi medianoche, y no esperaba ver a nadie despierto. Pero entonces escuché la risa. No la risa casual de una serie en la televisión, sino una risa baja, contenida, como si estuviera compartiendo un secreto con alguien. Por instinto, me detuve. Mi esposa, Sofía, estaba sentada en la cama, de espaldas a la puerta, con la luz del portátil iluminando su rostro. Lo raro no era que estuviera despierta, lo raro era el tono de su voz. No podía distinguir las palabras, pero había algo íntimo en la forma en que hablaba, un brillo en su risa que no había escuchado en años. ¿Con quién estás hablando a estas horas?, pregunté mientras entraba, forzando una sonrisa casual. Ella saltó, cerrando rápidamente la tapa del portátil. Álvaro. Me asustaste, respondió, llevándose una mano al pecho. Es solo trabajo. Ya sabes cómo es mi jefe, siempre pidiendo cosas de última hora. La respuesta fue rápida, demasiado. Su mano temblaba un poco cuando cerró el portátil, y sus ojos evitaban los míos. No insistí, no todavía. Pero algo en ese instante despertó una chispa de duda que no me dejaría en paz. Al día siguiente, mientras Sofía se duchaba, encontré una nota en la cocina. Era un pequeño trozo de papel amarillo, arrugado, que había caído debajo del microondas. En él había garabateada una dirección y un nombre que no reconocía, Rubén. Sin saber exactamente por qué, lo guardé en mi billetera. Había algo extraño en todo esto, algo que no podía ignorar. El domingo siguiente, me levanté temprano para sacar a Martín y Clara al parque. Sofía había insistido en quedarse en casa para terminar unas cosas pendientes del trabajo. No me molestó al principio, todos necesitamos espacio de vez en cuando. Pero esa duda que había empezado a arraigarse no me dejaba tranquilo. Mientras los niños jugaban en los columpios, mi mente vagaba, repasando cada detalle de la última semana, los cambios en sus horarios, esa risa en el dormitorio, y sobre todo, la nota con la dirección y el nombre que ahora llevaba en el bolsillo. Cuando regresamos, noté que Sofía estaba más arreglada de lo habitual. Llevaba un vestido que, aunque no era nuevo, hacía tiempo que no usaba. También se había maquillado, algo raro para un día de descanso en casa. No mencioné nada y me limité a observar. Durante el almuerzo, se mostraba distante, como si su cuerpo estuviera en la mesa, pero su mente estuviera en otro lugar. Sofía, ¿te pasa algo?, pregunté en un momento en que los niños estaban distraídos. ¿Por qué lo preguntas? Estoy bien. Su respuesta fue rápida, demasiado automática. Sabía que estaba mintiendo, pero no quería forzar la conversación. Había algo más grande en juego, y necesitaba ser paciente. Esa noche, mientras dormíamos, escuché el leve sonido de su respiración cambiando de ritmo. Estaba despierta. Fingí dormir, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. A los pocos minutos, se levantó sigilosamente de la cama. Supe que no iba al baño porque en lugar de dirigirse a la izquierda, al baño, giró a la derecha, hacia la sala. Esperé unos minutos, luego me levanté y la seguí descalzo, cuidando que las tablas del suelo no crujieran. Desde el pasillo, la vi. Sofía estaba en el sofá, con su portátil abierto y los auriculares puestos. No podía ver la pantalla desde mi ángulo, pero su expresión era reveladora, sonreía, mordiéndose ligeramente el labio inferior. Algo en su mirada no encajaba con la mujer que creía conocer. Era como si estuviera viendo a una versión de ella que yo no reconocía. Después de unos minutos, cerró el portátil y volvió a la cama, sin notar que yo la había estado observando. El lunes siguiente, aproveché que Sofía estaba en la oficina para investigar la dirección de la nota que había encontrado. Resultó ser un pequeño restaurante en un barrio al otro lado de la ciudad.
No era un lugar al que fuéramos habitualmente, ni un lugar que encajara con la rutina de Sofía. Algo me decía que tenía que ir. A las 7:30 de la tarde, entré al restaurante. Era un lugar sencillo, con pocas mesas ocupadas. No me resultó difícil identificar a Rubén, un hombre de unos 40 años, cabello corto y barba bien cuidada. Estaba sentado al fondo, y frente a él estaba Sofía. Mi corazón se detuvo por un instante, pero no podía permitir que las emociones me nublaran. Me senté en una mesa cercana, lo suficiente para escuchar partes de la conversación. No puedo creer que hayas venido, dijo Sofía, con una risa nerviosa. Te dije que valía la pena. No te arrepientes, ¿verdad? Respondió él, con un tono que no dejaba dudas sobre la familiaridad entre ellos. Quería levantarme, confrontarlos ahí mismo, pero algo me detuvo. Necesitaba más. Salí del restaurante antes de que me vieran, con la mente dando vueltas. Al día siguiente, la confronté de forma indirecta. Sofía, ¿tienes algún cliente nuevo últimamente? Pregunté mientras cenábamos. Ella me miró confundida, pero rápidamente respondió. ¿Por qué lo preguntas? Solo los de siempre. Era una mentira. Podía ver cómo evitaba mi mirada, cómo sus manos jugaban nerviosamente con el borde de su servilleta. Decidí no presionarla, no aún. El siguiente fin de semana, volví al restaurante. Esta vez, llevé mi cámara. Si Sofía estaba traicionando nuestra confianza, necesitaba pruebas. No quería depender únicamente de mi memoria. Me senté cerca de la misma mesa donde los había visto la primera vez, con la cámara lista bajo mi chaqueta. A las 8 en punto, Sofía llegó. Esta vez llevaba una blusa que no había visto antes y un perfume más fuerte del que usaba conmigo. Rubén llegó poco después. Compartieron una botella de vino y una conversación que, aunque no podía escuchar del todo, era claramente íntima. Había algo en su lenguaje corporal, en cómo se inclinaban el uno hacia el otro, que dejaba poco espacio para dudas. Cuando salieron del restaurante, lo seguía a una distancia segura. Subieron al coche de Rubén y se dirigieron hacia un edificio de apartamentos cercano. Sofía entró con él, y yo me quedé en la calle, viendo cómo desaparecían por la puerta. Mi mundo se derrumbó en ese momento, pero también sentí una fría determinación. Tenía las pruebas que necesitaba. Regresé a casa antes que ella y me aseguré de que todo pareciera normal. Sabía que el enfrentamiento llegaría, pero no esa noche. Primero tenía que planear mi próximo movimiento. No dormí esa noche. Sofía regresó a casa pasada la medianoche, tratando de no hacer ruido mientras entraba al dormitorio. Fingí estar dormido, pero mis pensamientos eran un caos. La rabia y el dolor competían por el control, y la imagen de ella entrando a ese apartamento con Rubén estaba grabada en mi mente como un maldito tatuaje. Había esperado cualquier cosa menos esto, pero ahora no había lugar para las ilusiones. Sofía me estaba traicionando. Al amanecer, me levanté antes que ella. Me preparé un café y me senté en la cocina, repasando lo que debía hacer. Quería confrontarla, exigir respuestas, pero sabía que tenía que hacerlo con la cabeza fría. No podía simplemente descargar mi enojo, tenía que hacerlo de manera que no pudiera esquivar las acusaciones. Cuando Sofía entró a la cocina, vestida con su bata y con el cabello recogido de manera descuidada, sentí un nudo en el estómago. La mujer que estaba frente a mí ya no era la misma que creía conocer. Había una distancia entre nosotros que antes no estaba allí, y ahora sabía por qué. Tenemos que hablar, dije, tratando de mantener la voz firme. Ella me miró sorprendida, tal vez un poco incómoda. Tomó una taza y se sirvió café antes de sentarse frente a mí. ¿Sobre qué? Preguntó, fingiendo despreocupación. Sobre Rubén, respondí, observando su reacción de cerca.
La expresión de Sofía cambió en un instante. Sus ojos se abrieron un poco más, y sus manos temblaron ligeramente antes de colocarlas en su regazo. Trataba de aparentar calma, pero su lenguaje corporal la traicionaba. No sé de qué estás hablando, dijo, evitando mi mirada. No mientas, Sofía. Sé quién es. Sé que lo viste anoche, y sé que no fue la primera vez. El silencio que siguió fue aplastante. Finalmente, suspiró, dejando caer los hombros como si una parte de ella hubiera decidido rendirse. No es lo que piensas, Álvaro. Rubén es solo un amigo, nada más. Me reí, pero no había humor en mi voz. ¿Un amigo? ¿Desde cuándo llevas a tus amigos a apartamentos en mitad de la noche? Su rostro se puso pálido, y por un momento pensé que iba a negar lo evidente. Pero en lugar de eso, se levantó bruscamente de la silla. ¿Me estás espiando? ¿Qué clase de enfermo eres? Gritó, tratando de voltear la conversación a su favor. ¿Es en serio? Repliqué, alzando la voz por primera vez. ¿Me acusas de espiarte cuando tú eres la que está traicionando nuestro matrimonio? No trates de convertirte en la víctima aquí, Sofía. Ella retrocedió un poco, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Pero su expresión cambió rápidamente, y en sus ojos vi algo que no esperaba, desafío. Sí, he estado viendo a Rubén, admitió, cruzándose de brazos. ¿Y qué? Tú nunca estás aquí. Siempre estás ocupado con tus proyectos, con tus planes. ¿Cuándo fue la última vez que realmente me prestaste atención? La rabia en su voz era palpable, pero no podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio crees que eso justifica lo que hiciste? Dije, mi voz temblando de indignación. Si había problemas en nuestro matrimonio, deberías haber hablado conmigo, no correr a los brazos de otro hombre. Intenté hablar contigo. Gritó. Pero nunca escuchas, Álvaro. Siempre estás en tu propio mundo, y yo me cansé de sentirme invisible. El aire se sentía pesado, como si cada palabra añadiera una carga más a la atmósfera ya tensa. Por un momento, no supe qué responder. Había algo de verdad en lo que decía, pero no podía aceptar que eso justificara lo que había hecho. ¿Y ahora qué? Pregunté finalmente. ¿Estás enamorada de él? ¿Planeas dejarme? Ella no respondió de inmediato. Se llevó una mano a la frente, como si intentara encontrar las palabras correctas. No lo sé, dijo finalmente, con un tono más bajo. No sé qué siento. Todo esto se salió de control. Esa respuesta, esa falta de claridad, fue como una daga en el pecho. No solo me había traicionado, sino que ni siquiera parecía arrepentida, ni segura de lo que quería. Esto no puede seguir así, Sofía, dije, tratando de mantener la compostura. Si realmente no sabes lo que quieres, entonces necesitamos un tiempo separados. No puedo vivir así, preguntándome cada día qué estás haciendo y con quién. Ella me miró, y por un momento pensé que iba a llorar. Pero en lugar de eso, simplemente asintió. Tal vez sea lo mejor, murmuró. Pasaron los días, y aunque seguíamos viviendo bajo el mismo techo, la distancia entre nosotros era evidente. Apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, era solo sobre los niños o cosas prácticas. Sofía pasó más tiempo fuera de casa, y aunque no lo dijo, sabía que estaba viendo a Rubén. Por mi parte, empecé a preparar mis propios movimientos. Hablé con un abogado y empecé a considerar mis opciones. No podía seguir así, pero tampoco podía tomar decisiones apresuradas. Tenía que proteger a mis hijos y asegurarme de que esta situación no los afectara más de lo necesario. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Martín rompió la tensión con una pregunta inocente. Papá, ¿por qué tú y mamá ya no se ríen juntos? La pregunta me golpeó como un martillo,
pero intenté sonreír. A veces los adultos tienen problemas que necesitan resolver, hijo. Pero no te preocupes, siempre estaremos aquí para ti y para Clara. Sofía no dijo nada, y por un momento, pensé que estaba a punto de levantarse y salir de la mesa. Pero en lugar de eso, se quedó, mirando su plato con una expresión que no pude descifrar. Esa noche, supe que la confrontación no había terminado y que la parte más difícil estaba por venir. Había abierto una puerta que no podía cerrar, y ahora debía decidir qué hacer con lo que había encontrado detrás de ella. Después de nuestra confrontación, el ambiente en casa se volvió insoportable. Cada interacción con Sofía era un recordatorio de su traición, y aunque intentaba mantenerme sereno por el bien de los niños, la rabia crecía dentro de mí. No podía permitir que ella destruyera lo que habíamos construido juntos sin enfrentar las consecuencias. Pasé las noches en vela, ideando un plan que no solo le haría entender la magnitud de su error, sino que también protegería a Martín y Clara. No quería que esto se convirtiera en una guerra abierta frente a ellos. Tenía que ser metódico, calculador y, sobre todo, definitivo. Sofía había cruzado un límite, y yo me encargaría de mostrarle lo que eso significaba. Primero, reuní pruebas. Sabía que enfrentarla en el restaurante no era suficiente. Necesitaba algo sólido, algo que pudiera usar no solo como un arma personal, sino también legal. Contraté a un investigador privado, un hombre llamado Daniel, que me aseguraron era uno de los mejores en el negocio. Le expliqué la situación y le proporcioné toda la información que tenía, el restaurante, la dirección del apartamento, incluso una descripción de Rubén. No tardaré mucho, dijo Daniel mientras tomaba notas. Esto parece bastante claro. Durante los días siguientes, recibí actualizaciones constantes. Fotografías de Sofía y Rubén entrando y saliendo del apartamento, cenando juntos, e incluso abrazándose en lugares públicos. Cada imagen era como una puñalada, pero también un paso más hacia mi objetivo. Necesitaba soportar el dolor para asegurarme de que ella no pudiera escapar de las consecuencias. El siguiente paso fue proteger mis finanzas. Habíamos acumulado bienes significativos a lo largo de los años, nuestra casa, cuentas conjuntas y algunos ahorros para la universidad de los niños. No podía permitir que Sofía usara esos recursos para reconstruir su vida con Rubén. Consulté a un abogado especializado en divorcios, un hombre frío pero eficiente llamado Luis. «Tienes una buena posición», me dijo mientras revisaba las pruebas que le entregué. «Con esto, podemos argumentar adulterio, lo que inclina mucho la balanza a tu favor en cualquier proceso judicial». Luis me explicó cómo transferir legalmente ciertos fondos a una cuenta separada para protegerlos. También iniciamos el proceso de registrar un inventario completo de nuestros activos, asegurándonos de que nada pudiera desaparecer misteriosamente antes de que todo estuviera en orden. Sofía no sospechaba nada. Seguía con su rutina, creyendo que nuestra relación estaba en pausa, pero sin imaginar lo que estaba preparando a sus espaldas. Cuando tuve todas las piezas en su lugar, decidí dar el golpe final. Fue un viernes por la tarde cuando le pedí a Sofía que hablara conmigo después de que los niños se fueran a dormir. Parecía sorprendida por la solicitud, pero aceptó. Nos sentamos en el comedor, una mesa larga que de repente parecía demasiado grande para los dos. «Sofía, he tomado una decisión», empecé, con la voz más calmada de lo que esperaba. «Quiero el divorcio». Ella se quedó inmóvil por un momento, como si las palabras no hubieran llegado del todo a su cerebro. Cuando finalmente reaccionó, su rostro mostraba una mezcla de sorpresa, miedo y algo que casi parecía alivio. «¿Eso es lo que quieres?», preguntó, aunque su tono no era desafiante. «No se trata de lo que quiero. Se trata de lo que necesito. Tú rompiste nuestra relación y ya no hay forma de repararla». Saqué una carpeta que había preparado con los documentos iniciales del divorcio,
incluyendo las fotos y pruebas que Daniel había reunido. La coloqué frente a ella, sin decir nada. Su reacción fue inmediata. Abrió la carpeta, y al ver las fotos, se llevó una mano a la boca. Su rostro pasó de la incredulidad al enojo en cuestión de segundos. ¿Me estuviste espiando?, gritó, levantándose de la mesa. No. Me aseguré de saber la verdad. Tú fuiste quien destruyó esto, no yo. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó, señalando las fotos. Lo que tenga que hacer para proteger a mis hijos y a mí mismo. Esto ya no es un matrimonio, Sofía. Es una guerra, y tú elegiste empezarla. Por primera vez, vi algo parecido al arrepentimiento en su rostro, pero ya era demasiado tarde. No buscaba una disculpa, y mucho menos una reconciliación. Había pasado semanas preparándome para este momento, y nada de lo que pudiera decir cambiaría lo que estaba por venir. En los días siguientes, las cosas se movieron rápidamente. Luis presentó los documentos del divorcio, y Sofía recibió una notificación oficial en su lugar de trabajo. Fue una jugada calculada, quería que sintiera la vergüenza de enfrentar la realidad en un entorno donde su imagen importaba. Además, envié copias de las pruebas a su familia cercana. No por crueldad, sino para asegurarme de que entendieran por qué estaba tomando estas decisiones. Sabía que intentaría justificar sus acciones, pero con las pruebas en sus manos, no tendría argumentos. Por último, decidí enfrentar a Rubén. No tenía intención de recurrir a la violencia, pero necesitaba que entendiera que no era simplemente un hombre pasivo que aceptaría lo que habían hecho. Lo esperé fuera del restaurante una noche, justo cuando salía después de trabajar. Rubén, lo llamé, cruzando la calle hacia él. Me miró, sorprendido al principio, pero luego adoptó una expresión de falsa calma. ¿Te conozco?, preguntó, aunque su tono sugería que sabía exactamente quién era yo. ¿Sabes quién soy? ¿Y sabes lo que hiciste? Me acerqué lo suficiente como para que no tuviera espacio para retroceder. No te metas más con mi familia, le dije, con una voz baja pero firme. Esto no es una advertencia. Es una promesa. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y me fui, dejándolo ahí, con el rostro pálido y los ojos llenos de incertidumbre. Esa noche, mientras estaba solo en casa, sentí por primera vez en semanas un pequeño alivio. No era felicidad, ni mucho menos, pero era un paso hacia recuperar el control de mi vida. Había tomado las riendas de la situación, y aunque el camino por delante sería complicado, estaba listo para enfrentarlo. Habían pasado días desde que Sofía recibió la notificación del divorcio en su oficina. Aunque compartíamos la misma casa, era como si viviéramos en mundos completamente distintos. Ella había dejado de hablarme salvo lo estrictamente necesario sobre los niños, y yo no tenía intención de romper el silencio. No obstante, sabía que tarde o temprano necesitaríamos tener una conversación real, cara a cara. No por el bien de nosotros como pareja, porque esa etapa había terminado, sino por Martín y Clara. Era viernes por la noche. Los niños ya estaban en la cama, y la casa estaba en completo silencio. Sofía estaba sentada en la sala, mirando el televisor sin prestarle atención realmente. Parecía más perdida en sus pensamientos que interesada en el programa que tenía puesto. Aproveché ese momento para sentarme frente a ella. No había ninguna hostilidad en mis movimientos, pero tampoco ninguna cordialidad. Ella lo notó y, aunque evitó mirarme al principio, finalmente se giró hacia mí. Tenemos que hablar, dije, mi tono firme pero calmado. Sofía apagó la televisión con el control remoto, lo dejó sobre la mesa y me miró con una mezcla de cansancio y desconfianza. ¿Sobre qué?, respondió, aunque sabía perfectamente de qué se trataba. Tomé aire y traté de organizar mis palabras. Sobre lo que viene ahora. Ya no hay vuelta atrás, Sofía.
El divorcio es inevitable. No quiero que esto se convierta en un circo para los niños, pero tampoco voy a ceder en lo que es justo. Necesitamos establecer cómo vamos a manejar esto. Ella se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera procesando mis palabras. Finalmente, cruzó los brazos y se recargó en el sofá. No entiendo por qué estás haciendo esto tan complicado, Álvaro. Podríamos haber hablado como adultos, sin abogados de por medio. La frialdad en su tono me enfureció, pero me obligué a mantener la calma. ¿Hablar como adultos?, dije, mirándola directamente a los ojos. ¿Cómo tú hablaste conmigo cuando empezaste tu relación con Rubén? ¿O cuándo lo llevaste a ese apartamento mientras yo estaba aquí cuidando de nuestros hijos? Ella apartó la mirada, pero no intentó negar nada. Era la primera vez que veía algo parecido a la vergüenza en su rostro. No fue lo que querías pensar, comenzó, pero la interrumpí. Sofía, no quiero excusas. No quiero justificaciones. Quiero que entiendas que esto no tiene arreglo. Tomaste una decisión, y esa decisión tiene consecuencias. Ella asintió lentamente, como si finalmente aceptara la realidad de la situación. Pero luego, algo en su expresión cambió. Había un destello de desafío, una última resistencia. ¿Y qué?, dijo, con un tono más duro. ¿Tú nunca cometiste errores? ¿Nunca me hiciste sentir sola, invisible? Eso no justifica lo que hiciste, respondí rápidamente. Si había problemas en nuestra relación, deberías haber hablado conmigo. No buscado a otro hombre. Intenté hablar contigo, exclamó, su voz rompiendo el silencio de la casa. Pero nunca estabas realmente aquí. Siempre estabas ocupado con tu trabajo, con tus planes. ¿Cuántas veces me ignoraste, Álvaro? ¿Cuántas veces me sentí como una extraña en mi propia casa? Sus palabras me golpearon, pero no en la forma en que esperaba. Había algo de verdad en lo que decía, y eso dolía más de lo que quería admitir. Sin embargo, eso no cambiaba nada. Tal vez no era perfecto, admití, tratando de mantener la compostura. Pero nunca te traicioné. Nunca le falté al respeto a nuestra familia. Eso es lo que nos diferencia, Sofía. Ella no dijo nada, pero pude ver las lágrimas acumulándose en sus ojos. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero se detuvo. En lugar de eso, simplemente sacudió la cabeza y miró hacia el suelo. ¿Qué quieres de mí, Álvaro?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Quiero que esto termine de la manera menos dolorosa posible para los niños, dije. Quiero que entiendas que ya no hay un nosotros. Todo lo que queda ahora es asegurarnos de que Martín y Clara sufran lo menos posible con esta separación. Ella asintió lentamente, pero no levantó la mirada. Por primera vez, parecía realmente derrotada. Durante las siguientes horas, hablamos de los detalles prácticos. La custodia de los niños, las finanzas, la casa. Le dejé claro que no tenía intención de pelear por el hogar, era más importante para mí que Martín y Clara tuvieran estabilidad. En cuanto a las finanzas, le expliqué cómo había protegido los ahorros de la familia y que no permitiría que los utilizara para reconstruir su vida con Rubén. Ella no discutió. Finalmente, cuando todo estuvo dicho, me levanté para irme. Pero antes de salir de la sala, me detuve y me giré hacia ella. ¿Alguna vez pensaste en lo que estabas arriesgando?, pregunté, sin poder evitarlo. ¿En lo que significaría para nuestra familia? Ella me miró, y por primera vez en semanas, sus ojos se encontraron con los míos. No. No lo pensé, dijo, con una honestidad que no esperaba. Y me arrepiento. Es tarde para eso, Sofía, respondí, sintiendo un peso en mi pecho. Muy tarde. Me fui a mi habitación, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. No sentí satisfacción ni alivio,
solo una especie de vacío. Había hecho lo que debía hacer, pero el costo emocional era más alto de lo que había anticipado. Esa fue nuestra última conversación real. Después de eso, todo se convirtió en formalidades y trámites legales. Sabía que nunca podría perdonar a Sofía, pero también sabía que no podía permitir que la amargura me consumiera. Martín y Clara necesitaban a un padre fuerte, alguien que pudiera guiarlos a través de esta tormenta sin perder el control. Las semanas que siguieron a nuestra última conversación estuvieron llenas de papeleo, reuniones con abogados y ajustes a una nueva realidad. A pesar de mi esfuerzo por mantener todo en orden, la tensión era palpable en casa. Martín y Clara eran más perceptivos de lo que esperaba. Aunque no habíamos tenido una confrontación abierta frente a ellos, sabían que algo estaba profundamente mal. Una noche, mientras preparaba la cena, Martín se acercó a la cocina. Tenía un dibujo en la mano, uno que había hecho en la escuela. En él, aparecíamos todos juntos, Sofía, yo, él y Clara. Todos estábamos sonriendo. Me lo entregó con una expresión seria en su rostro. ¿Vamos a seguir siendo una familia?, preguntó, su voz apenas un susurro. Me detuve, sintiendo el peso de su pregunta. Era un niño de 8 años, pero la profundidad de su preocupación era la de alguien mucho mayor. Siempre seremos una familia, Martín, respondí, arrodillándome para mirarlo a los ojos. Tu madre y yo siempre vamos a quererte, y siempre estaremos aquí para ti y para Clara. Pero algunas cosas van a cambiar, y quiero que sepas que no es tu culpa ni la de tu hermana. Me abrazó, y en ese momento, toda la rabia que había acumulado hacia Sofía parecía desvanecerse, al menos temporalmente. Mis hijos eran lo más importante, y cualquier decisión que tomara tenía que estar enfocada en protegerlos. El divorcio se resolvió con relativa rapidez, gracias a las pruebas que había reunido y a que Sofía no puso demasiada resistencia. Conservé la casa, algo que era crucial para mí, no por apego material, sino porque quería que Martín y Clara tuvieran una sensación de estabilidad. Sofía aceptó mudarse a un apartamento cercano para poder estar cerca de los niños. Dividimos la custodia de manera equitativa, algo que, sorprendentemente, no generó conflictos. Parecía que ambos sabíamos que pelear por ello solo les haría daño. El día que Sofía se mudó, la casa se sintió extrañamente vacía, a pesar de que los niños estaban allí conmigo. La vi cargar sus últimas cajas en su coche, y por un momento, nuestras miradas se cruzaron. No hubo palabras, solo un entendimiento tácito de que este era el final de algo que habíamos construido juntos, pero también el comienzo de caminos separados. En los meses siguientes, me centré en mis hijos y en mi trabajo. Cambiar la dinámica familiar no fue fácil, pero hice todo lo posible por mantener una rutina que les diera seguridad. Llevé a Martín a sus partidos de fútbol, ayudé a Clara con sus proyectos escolares, y me aseguré de estar presente en cada momento importante. Quería que supieran que, a pesar de todo, podían contar conmigo. Sofía también hizo su esfuerzo. Aunque ya no éramos pareja, se mantuvo involucrada en sus vidas. Asistía a sus eventos escolares y los llevaba a sus actividades durante sus días de custodia. Mantuvimos una comunicación cordial, limitada exclusivamente a temas relacionados con los niños. No éramos amigos, ni lo seríamos jamás, pero al menos logramos mantener una apariencia de normalidad para ellos. Con el tiempo, comencé a reflexionar sobre lo ocurrido. Había días en los que me sentía consumido por la rabia, preguntándome cómo había llegado a este punto. Pero también había días en los que me sentía extrañamente aliviado. El dolor de la traición seguía ahí, pero ya no definía cada momento de mi vida. Me di cuenta de que, a pesar de todo, había cosas que había ganado en medio de la tormenta. Lo primero que aprendí fue a priorizar. Había pasado tantos años enfocado en mi trabajo y en mis metas personales que había descuidado a las personas que más importaban.
Aunque el matrimonio con Sofía había terminado, mis hijos seguían siendo mi responsabilidad. Ellos eran mi mayor prioridad, y nunca volvería a poner algo por encima de ellos. También aprendí el valor de la honestidad, aunque fuera dolorosa. La falta de comunicación entre Sofía y yo había creado un vacío que nunca pudimos llenar. En el futuro, si volvía a estar en una relación, sabía que debía ser completamente transparente, incluso si eso significaba enfrentar conversaciones incómodas. Por último, entendí que la vida sigue. Sofía había hecho una elección que destruyó nuestro matrimonio, pero yo también tenía una elección. Podía quedarme atrapado en el dolor de su traición, o podía usar esa experiencia para crecer y construir algo nuevo. Elegí lo segundo. Un año después del divorcio, la vida había tomado una nueva normalidad. Martín y Clara parecían adaptarse bien a la nueva dinámica, y yo había comenzado a explorar mis propios intereses. Volví a practicar ciclismo, algo que había dejado de hacer por falta de tiempo. También empecé a asistir a reuniones sociales, reconectando con viejos amigos y conociendo nuevas personas. Una tarde, mientras estaba en el parque con Martín y Clara, me encontré con una mujer que había visto varias veces en el lugar. Tenía una sonrisa cálida y una manera de hablar que te hacía sentir cómodo al instante. Se llamaba Elena, y también era madre soltera. Pasamos horas conversando mientras nuestros hijos jugaban juntos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. No era que estuviera listo para una nueva relación, pero conocer a alguien como Elena me recordó que el mundo no se había acabado con mi divorcio. Había más cosas por vivir, más personas por conocer, y más momentos. La puerta del dormitorio estaba ligeramente entreabierta cuando pasé por el pasillo, camino a la cocina. Era tarde, casi medianoche, y no esperaba ver a nadie despierto. Pero entonces escuché la risa. No la risa casual de una serie en la televisión, sino una risa baja, contenida, como si estuviera compartiendo un secreto con alguien. Por instinto, me detuve. Mi esposa, Sofía, estaba sentada en la cama, de espaldas a la puerta, con la luz del portátil iluminando su rostro. Lo raro no era que estuviera despierta,